Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Lo que hay que saber. El gobierno busca reforzar a las policías municipales con una limpieza. También la ley de obras se transforma con más requisitos y menos transparencia, y el Toluca es el nuevo monarca del fútbol mexicano. Es lunes 26 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy bien informados e informadas. Hoy está conmigo Fernanda Hernández, editora de Internacional en Expansión. Buen día, Fer, ¿cómo estás? Buen día, Gonzalo, y buen día a los podescuchas. Yo estoy muy bien, muy contenta de volver al Daily para comentar las noticias más importantes del día. Bueno, antes de arrancar con la información dura, todavía Isaac del Toro, hasta el momento de esta grabación, iba al frente en el Giro de Italia, 1 minuto 20 por delante de Simon Yates, el británico, y minuto 26 de Juan Ayuso, el español, coequipero de Isaac del Toro, baja californiano, que la verdad está sorprendiendo y que además en que es probablemente la segunda competición más importante en materia de ciclismo a nivel global. La verdad es que algo inesperado, no lo teníamos tan claro, no estaba en nuestro radar Isaac del Toro, y ahora trae la maglia rosa, la camiseta rosa de puntero, de líder de este gran Giro de Italia, y esperemos que así se mantenga bien en etapas todavía bastante duras de frente a esta competición. Sin embargo, hasta el momento, pues con mucho temple Isaac del Toro. Pero bueno, vámonos ya con la información, porque desde el arranque de la administración de Claudia Sheinbaum, se intensificó el proceso de desarme y reestructuración de varias corporaciones locales, policías municipales consideradas por expertos como instituciones abandonadas, y cualquiera que diga lo contrario miente. Cualquiera que diga lo contrario no vive en México. Correcto. La verdad. Claro, es que las policías municipales son el eslabón más débil de la seguridad, y en los últimos meses pasaron de ser cuerpos de prevención del delito a ser investigadas o intervenidas por presuntos actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado. Y especialistas consideran que si bien esta limpieza es necesaria para evitar infiltraciones y combatir esta corrupción, esta infiltración del crimen organizado, también es el reflejo de una crisis causada por el abandono que han sufrido por muchos años estas instituciones. Fíjate que esta nota de nuestra colega Brenda Yáñez lo que nos pone de relieve, Fer, es esto último. Desde hace ya muchos años, las policías municipales, que además son el vínculo más cercano con la población. Está la Policía Estatal, está la Policía Federal, está la Guardia Nacional. Sin embargo, durante décadas eran el vínculo más cercano con los ciudadanos. Fueron quedando poco a poco en el olvido ante la llamada militarización. Es decir, veíamos con mayor frecuencia las fuerzas federales, sobre todo en entidades, en ciudades, en localidades más afectadas por el crimen y por la delincuencia, y de pronto pues voltean a ver, y todavía hacía falta darle una chainadita, darle una muy buena sacudida a estas corporaciones, sobre todo si es que de verdad en algún punto en el futuro lejano, cuando los años pasen, realmente pretendemos regresar a los cuarteles, al ejército, y realmente también pretendemos fortalecer de manera significativa a estas corporaciones. Fer, que además, bueno, hay casos tremendos. Bueno, uno de estos casos, que son muy representativos de esta limpieza policial, pasó en diciembre pasado en Comitán, Chiapas, donde 92 policías municipales fueron detenidos por su presunta responsabilidad en delitos como ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa. En octubre pasó algo parecido en Celaya, Guanajuato, donde se despidieron a 322 policías municipales, incluidos a más de 100 exagentes de la Policía Federal, ante la pérdida de la confianza ciudadana y denuncias por corrupción y abuso. Y pues un caso más reciente, el de Teuchitlán y Tala en Jalisco, que fueron puestos bajo investigación, los policías municipales fueron puestos bajo investigación por su presunta colaboración con grupos delictivos que operaban un centro de adiestramiento criminal en el Rancho Izaguirre, una historia que se volvió lamentablemente muy célebre a principios de este año. Creo que todos las hemos visto. En muchos casos no es culpa realmente del policía o de la policía a nivel municipal, mal preparados, mal equipados,
mal adiestrados, mal pagados. De pronto el crimen organizado comenzó a hacerse y a infiltrarse de manera muy efectiva y además de una manera muy agresiva también en estas instituciones, en estas corporaciones locales que de pronto, insisto, han sido reemplazadas en muchos casos, entre comillas temporalmente, por elementos de la Guardia Nacional, aunque en algunos casos llevan ya años en lo que se reorganizan estas policías locales. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado estas acciones siempre y cuando se realicen en el marco de la ley, lo que sea que eso signifique. Claro, los especialistas que consultó nuestra compañera Brenda Yáñez, pues son bastante críticos con la situación de las policías municipales. Nancy Angélica Canjura Luna, vocera de la organización Causa en Común, advierte que el hecho de desaparecer completamente una policía municipal habla ya de una situación de crisis ciudadana. Correcto. Y por otra parte, Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México, alertó que las policías municipales son las instituciones con las condiciones laborales más precarias del sistema de seguridad en el país, sin duda alguna. Y de nuevo también es el modelo, digamos, policíaco que más cambios necesita y lleva décadas, de verdad, décadas con una ausencia de una verdadera preparación, pero sobre todo presupuesto. Si uno revisa también cómo están los fondos destinados a temas de seguridad en los municipios, van para abajo. Si uno revisa cuál ha sido el aporte por parte de la Federación y de los gobiernos estatales para las policías municipales, está por los suelos. Entonces, que no nos sorprenda de pronto que ante esta toma por parte del gobierno federal y de las instituciones federales de la seguridad a nivel local, pues estas policías, estas corporaciones estén completamente hundidas. Pero bueno, hablando de temas de seguridad, les recomendamos que se echen el episodio más reciente de Política y otros datos sobre el nombramiento de Ronald Johnson, el nuevo embajador de Estados Unidos en nuestro país, porque hablando de seguridad se preguntarán, pues sí, los embajadores tienen un perfil diplomático, pero él no. Él está entrenado por el ejército de Estados Unidos para infiltrarse, operar en silencio, impulsar gobiernos, hacer contrainsurgencia, salir de territorio sin dejar huella. Es un especialista en operaciones especiales, ¿verdad? Entonces, este embajador enviado por Donald Trump trae a México una misión muy distinta y es el freno a los cárteles de la droga. Así es que ya lo saben, Política y otros datos, vayan a darle play terminando este episodio del Daily. Y bueno, cambios también, Fer, en materia de infraestructura con una nueva ley de obras públicas y servicios relacionados. Claro, esta reforma promete que va a ser más eficiente la obra pública y que va a haber mejores precios para las contrataciones para el gobierno, mientras que las empresas van a tener procesos más ágiles, pero también van a tener un mayor escrutinio en su desempeño. Esta es una nota de nuestra compañera Diana Zavala, la editora de Obras, y nos cuenta que la nueva ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas reescribe las reglas del juego para el sector de la construcción, que pues es muy importante para este país, pues mueve cientos de miles de millones de pesos anuales y emplea a muchísimas personas en este país. Correcto. A ver, lo más controvertido de este cambio, de esta ley, es que involucra al ejército, porque el artículo primero lo exenta de seguir los procedimientos estándar de contratación en obras consideradas estratégicas, lo que significa que estos proyectos no requerirán licitaciones públicas abiertas y limita la participación de empresas privadas. Así se reduce la competencia en proyectos multimillonarios. De nuevo, es la consolidación del ejército como el principal constructor de nuestro país, por lo menos en estas obras emblemáticas que ya sabemos, pues tampoco brillan por su transparencia, ni tampoco brillan por la manera en la que pueden llegar a ser eficientes en el uso del gasto público. Ojo, no es que las empresas privadas en el pasado también lo fueran, ¿verdad? Hay N cantidad de ejemplos, pero bueno, de saque ya con esta ley se les está prácticamente dejando fuera. Bueno, y hablando de la transparencia, o más bien de la falta de ella, en esta nueva ley también persisten las limitaciones en el acceso a la información, ya que no obliga a publicar los documentos clave para conocer la viabilidad de las construcciones y el análisis del impacto de estas obras. Además, como el umbral de la obra para la participación obligatoria de testigos sociales y ciudadanos que vigilan los procesos de contratación pasó de 10 millones a 23 millones de UMAS, que más o menos serían 2.600 millones de pesos, que es
muchísimo dinero. Es un límite bastante alto el que se está poniendo. Otra preocupación, Fer, es que la nueva normativa establece responsabilidades mucho más estrictas para quienes supervisan la obra. Se introduce la figura de responsabilidad solidaria para empresas supervisoras, lo que las hace corresponsables de defectos en la construcción que no detecten. Además, la reforma aborda parcialmente la deficiente planeación del sistema mexicano de obra pública, pero mantiene algunas prácticas cuestionables. Dicho de otra forma, está reduciendo el campo de juego para un montón de empresas, fortalece la posición del ejército mexicano como un constructor, como si no nos hiciera falta más competencia en varios ámbitos, incluyendo la obra pública, Fer. Sí, pero bueno, no seamos tan negativos, no todo es malo, porque en la nueva ley también hay aspectos que la industria califica como positivos. Uno de ellos es la implementación de una nueva herramienta digital para los procedimientos de contratación. Y bueno, otro aspecto positivo es que habrá menos espacio para la discrecionalidad, pues se redujo de 30 a 20% el presupuesto total que puede asignarse sin competencia abierta, y por primera vez la ley define paso a paso cómo deben funcionar las adjudicaciones directas. Bueno, Fer, vamos a cambiar de tema porque en Medio Oriente, desde que se reanudó el conflicto entre Israel y Palestina, la situación se ha agravado de manera dramática y muy significativa en la Franja de Gaza. Varios países, sobre todo España, algunos otros europeos, están promoviendo una coalición internacional para romper el bloqueo a Gaza con algunas sanciones a Israel. Están prácticamente en un impasse. No hay un verdadero cambio en el balance de poder en la zona. Israel sigue con una ofensiva bastante agresiva que sigue justificando como materia de seguridad nacional. Netanyahu continúa con sus planes. Sin embargo, esta es una historia muy humana, Fer, y en la sección internacional estamos explorando también pues cómo es esta crisis humanitaria, sobre todo relacionada con la hambruna. Claro, esta historia, como bien lo dices, es tremenda. Es la historia de Mervat Hijazi y sus 9 hijos que el jueves no comieron nada, salvo el más joven de la familia, un bebé de 11 meses, que tiene un peso inferior al normal, que lo único que comió en todo el día fue una bolsita de mantequilla de cacahuate. Y bueno, Hijazi, una mujer de 38 años, nos cuenta cómo fue su semana, cuenta cómo fue su semana. El domingo pasado, su familia recibió medio kilo de lentejas cocidas de un comedor comunitario gestionado por una organización benéfica, y es la mitad de la comida que normalmente recibirían para una sola comida. Y bueno, el lunes un grupo de ayuda local dio verduras en el campo. Sin embargo, esta familia no alcanzó verduras y solo pudo obtener algunas papas cocidas. El martes la familia recibió medio kilo de pasta cocida de la cocina, y un tío les dio falafel a las niñas, pero nada más. Y el miércoles fue un buen día, entre muchas comillas, porque recibieron un cuenco de arroz con lentejas en la cocina comunitaria, pero pues no era suficiente, y pues Mena, una niña de 14 años, una de las hijas mayores, volvió a suplicarles y al final les dieron otros 2 platos pequeños. Y el jueves, lo que les explicaba, la cocina no estaba abierta, entonces el único que comió en esta familia fue la bebé de 11 meses, que solo comió mantequilla de cacahuate. Y esta es una historia que refleja lo que pasa en la Franja de Gaza en este momento. Sé que el conflicto en Medio Oriente, como muchos otros en la región, nos pasan de largo. Sé que en México tenemos ya suficientes problemas, muchos conflictos, crisis de violencia. Sin embargo, lo que ocurre en estos momentos allá en Gaza, en Medio Oriente, y también en Ucrania y en Rusia, son dos guerras, son 2 conflictos que ya se alargaron por varios años, y en el que el costo humanitario se está elevando de manera significativa, con escenas que no veíamos, con toda franqueza, desde la Segunda Guerra Mundial probablemente. Quizá en Vietnam tuvimos algunas de estas escenas. Sin embargo, ahora este tipo de guerras proxy, este tipo de conflictos regionales tan violentos y con tantos abusos humanitarios de ambas partes, de todas partes, la realidad es que sí es muy doloroso, especialmente porque debido a las redes sociales, no sé si gracias a ellas o a través de ellas, es que logramos también conocer muchos más detalles acerca de las vicisitudes por las que atraviesan familias como esta de las que acabas de narrar. Pues una semana verdaderamente compleja. De verdad, si no cacharon la dieta de esta familia, denle tantito rewind a esto, regrésenle tantito en este podcast para que
Piensen ustedes qué comieron el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y reflexionemos un poco acerca de la gravedad en la que ya estamos cuando hablamos del conflicto entre Israel y Palestina. Claro, porque lo que le pasa a esta familia le está pasando a por lo menos 500,000 de personas en la Franja de Gaza, si no es que al total del 2.3 millones de habitantes que tiene este enclave, porque desde hace 2 meses Israel no deja pasar ayuda humanitaria, porque argumentan que la ayuda se la queda Hamas para alimentar a sus soldados. Hamas niega que esté pasando esto. De todas maneras, no hay ayuda. Está llegando apenas esta semana a cuentagotas, y la amenaza de que mueran muchos niños, no solamente por las bombas, sino por hambre, es cada vez más latente y es cada vez más cercana. Y como te decía, España ya lidera un grupo como de unos 20 países. Por ahí están desde luego Palestina, Qatar, Jordania, Eslovenia, Arabia Saudí, Brasil, Noruega, Portugal, Egipto, Malta, Islandia. Vaya, de todos lados se han reunido ya allá en Madrid para intentar, a través de sanciones, también ya hacer un llamado de atención a lo que ocurre en Israel, principalmente directamente al gobierno de Benjamin Netanyahu, quien, insisto, se ha mantenido inamovible a lo largo de este tiempo. Y bueno, vamos a cambiar rápido de tema, mi querida Fer, porque hablando de conflictos, pero ahora del futuro, lo que viene en materia de inteligencia artificial será, sin lugar a dudas, importantísimo. Y hemos hablado de Estados Unidos, sigue siendo el principal jugador en materia de inteligencia artificial. Hemos hablado de China también como un jugador emergente y que además ha logrado ser bastante más eficiente en algunos casos que los propios estadounidenses. Pero ya hay un tercer jugador que también es de Medio Oriente, y es que es quien está poniendo la lana, es quien abrió la cartera, mi querida Fer. Sí, la verdad es que también hacer inteligencia artificial no es barato. No. Se necesitan muchos recursos, y pues quién mejor que los petrodólares de Arabia Saudita y otros países del Golfo para financiarlo. Y es que en esta nota de Fernando Guarneros, nuestro compañero reportero de tecnología, Mohamed Soliman, experto del Middle East Institute, explicó que Arabia Saudita es atractiva para Estados Unidos porque tienen el dinero ya listo para desplegarlo en sus empresas, además de que está invirtiendo en la construcción de centros de datos y redes eléctricas fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial. Bien lo dijiste, Fer. Desarrollar inteligencia artificial no es nada barato. En algún momento, incluso aquí en el Daily, les platicamos que las propias empresas privadas estarían tomando o tomarían una relevancia más grande, sobre todo en Estados Unidos, en América del Norte, para poder desarrollar soluciones de inteligencia artificial. No será suficiente, y es por ello que gran parte del recorrido de Donald Trump en Medio Oriente hace algunas semanas estuvo muy enfocado en esto, en generar pues atracción, generar muchas más relaciones para que los petrodólares, como bien los llamaste, lleguen a Estados Unidos para poder hacerse, digamos, de nuevos proyectos, o se puedan desarrollar nuevos proyectos de inteligencia artificial. Y es parte también de muchos proyectos que ya estaban buscando algunos de estos países, Fer. Es decir, la diversificación económica y ahora tecnológica pues llega derechito a las puertas de estos países. Claro, en algún momento ya hablamos de cómo Arabia Saudita y otros países le han invertido mucho al deporte como parte de esta visión 2030 para diversificar la economía mucho más allá del petróleo y de los combustibles, porque saben que es algo que eventualmente se va a terminar. Entonces también va por ahí este tipo de inversiones en inteligencia artificial, y pues tenemos algunos ejemplos que darles. El primero es que en marzo de este año Abu Dhabi llegó a un acuerdo con Microsoft para implementar servicios de inteligencia artificial en todas sus operaciones, ya que buscan convertirse en el primer gobierno completamente basado en esa tecnología a partir de 2027, o sea, a partir de mañana. O sea, en la vuelta de la esquina, sí, este proyecto. Y bueno, la semana antepasada se fundó Humein, una plataforma árabe encargada de desarrollar modelos de inteligencia artificial en el idioma local y construir infraestructura de última generación en la que colaboran empresas pues como Nvidia, Qualcomm o AMD.
Así es, también está OpenAI, desde luego, Cisco, que ya también anunció algunos campos de inteligencia artificial en los Emiratos Árabes enfocados al proyecto Stargate, que es quizá el gran proyecto de inteligencia artificial a nivel global encabezado por Estados Unidos. Es decir, desde Medio Oriente se estará financiando gran parte de la inteligencia artificial, que cada que le pregunten algo a ChatGPT habrá pues más petrodólares detrás de esas respuestas instantáneas, especialmente porque las soluciones de inteligencia artificial se han convertido ya en el eje absoluto del desarrollo tecnológico de aquí para los próximos años. Pero bueno, Fer, vámonos ya con la última información, porque el fútbol mexicano tiene monarca. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Fer, ya el Toluca es el nuevo campeón del fútbol mexicano. Se acabó la era del América. Tuvieron que pasar pues más de 18 meses para que esto ocurriera. Tuvieron que pasar prácticamente 4 torneos del fútbol mexicano para que tuviéramos un campeón distinto al América, que bueno, hay que reconocerlo, de verdad. Sería poco deportivo de nuestra parte decir que este no es un América histórico. Lo es. El América de André Jardine, sin lugar a dudas, es y será siempre uno de los equipos más recordados de nuestro fútbol mexicano, pero también este Toluca, que después de 15 años logra el título. ¿Y de qué manera, Fer? Sí, claro, un juego muy emocionante, sobre todo el segundo tiempo con estos 2 goles, un gol de penal de Alexis Vega y otro gol de Luan García. Entonces, pues todo perfecto para el Toluca, para este Toluca dirigido por el Turco Mohamed, que llevaba apenas 6 partidos dirigiendo este equipo. Y el 4º campeonato de este director técnico argentino en el fútbol mexicano, la verdad, nada mal. También otro gran técnico, entonces nada, muy felices también los aficionados del Toluca, que tuvieron que esperar, yo lo decían, desde 2010 para volver a ver a este equipo campeón. Aparte, un equipo que en los 2000 y en los 90 le dio tantas alegrías a su afición. Sobre todo a principios de los 2000, ese gran Toluca de José Cardoso, de Vicente Sánchez, de Ciña, de Hernán Cristante en la portería, exactamente, Paulo da Silva, el Ojitos Mesa en la dirección técnica, también después pasó el Tolo Gallego, Ricardo Ferretti. Vaya, la verdad es que sí, es un equipo histórico, es un equipo además con una afición tremenda, posiblemente uno de los estadios con la afición más pujante, una afición que de verdad canta y canta y canta todo el partido. Ayer pues nuevamente volvió a ocurrir de esa manera. Como decías, un partido la verdad es que cerrado al principio, aburridísima la ida el jueves pasado, de verdad infumable ese partido, pero bueno, así también es el fútbol. Cuando se juega 180 minutos, el Turco Mohamed apostó por regresar a Toluca con un 0-0 para que, arropado con su gente y con ese estadio que de verdad envuelve un montón, lograran este campeonato. Y bueno, la verdad es que hubo varias oportunidades también para el América. En el primer tiempo por ahí un jugadón, de verdad, un verdadero jugadón, un par de toques de taquito y un par de paredes que terminaron en un poste. También juega la fortuna, ¿verdad? En el deporte, pero bueno, ¿sabes qué es lo mejor de esto? Que no hay tetra. Ah, claro, es que, perdón para los aficionados de la América que nos escuchan, pero sabíamos que se iban a poner un poco insoportables ya con un tetracampeonato. De todas maneras, admitimos un gran América, ya haber llegado a la final, a su 4ª final, ya es un gran logro. O sea, son un gran equipo, seguramente para la próxima temporada seguirán estando en la competencia. Sí. Pues seguiremos viendo qué onda con el América. Sí, la verdad muy felices los aficionados del Toluca. Ya decías, la felicidad es para ellos y para la otra mitad de México que no le va al América. Pero bueno, insisto, enhorabuena para el Toluca, enhorabuena para quienes no quieren ver al América campeón, pero también enhorabuena para el América. La verdad es que llegar 4 veces seguidas a una final es un logro tremendo. Y de nuevo, esto es un América histórico. De verdad, nos guste o no nos guste, hay que reconocerlo. Eso también es parte del deporte
deporte, este será siempre una escuadra de verdad de la cual hablaremos en muchos años, la que estuvo al borde de lograr lo que pues muy pocos equipos por allá, las Chivas en la época del fútbol en blanco y negro lo consiguieron. Campeonísimo. Exactamente, estuvieron muy cerca estas Águilas del América, pero bueno, con esto ya cerramos, mi querida Fer, muchas gracias por habernos acompañado en este arranque de semana. Muchas gracias a ustedes por invitarme y les recuerdo a los podescuchas que si quieren leer sobre esta y otra información la pueden hacer en expansión.mx. Y ya saben que leemos sus comentarios en nuestras redes, todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.